Muy pero muy buenas tardes, excelente miércoles 9 de abril, si estamos dando comienzo a un programa más de Argentina Hoy, y en esta mesa de redacción nos acompaña Fabiana Yunes, como todos los programas desde el comienzo de año, y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo está Fabiana? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a la audiencia, desde la operación técnica el señor José Luis Jiménez y a vos, don Rodolfo Torti, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, también se suma en esta mesa de redacción de radio a la senadora Adriana Cano, que nos acompaña esta tarde y nos va a contar algunas cosas de la legislatura y obviamente también del departamento de la Sera. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Genial, bueno, estamos acá trabajando arduamente por conocer y desarrollar toda la información que tenemos en referencia a lo que le pasa al pueblo mendocino y al pueblo de Las Heras en particular, y también obviamente a todo el primer distrito de la provincia de Mendoza. Fabiana Yunes, también tenemos algo del sector de ATE, de los trabajadores del Estado, que han terminado la paritaria, ¿es así? Sí, cerramos paritarias el viernes de la semana pasada, con Salud y Administración Central, que fueron los dos últimos sectores. Bien, ahí lo vamos a desarrollar en un ratito nada más. Y bueno, vamos a dar comienzo a este programa con Adriana, que nos está acompañando y nos va a contar un poco sobre la situación en la legislatura en referencia a un pedido de informes que se le hizo a la Dirección General de Escuela. Sí, la verdad que puede ser en referencia a ese punto en particular, pero no es algo novedoso para nosotros que los pedidos de informe no se aprueben, o en el caso de que se aprueben, que no sucede permanentemente, no son contestados o son contestados livianamente sin dar información que como legisladores les pedimos. Correcto. En realidad los proyectos nuestros, por la misma facultad que nos otorga la Constitución de la provincia, tiene que ver con informes que hacemos en nuestro rol de contralor de los otros poderes del Estado en cuestiones de, obviamente, del desarrollo cotidiano del accionar en cada uno de esos poderes, puede ser el judicial como el ejecutivo. En este caso nos entramos lamentablemente por los medios de comunicación de un hecho que sucedió en una escuela de Godoy Cruz hace un par de meses, donde en un supuesto un supuesto reto viral que se hace en una red social que se llama TikTok, había sucedido un presunto abuso sobre uno de los alumnos de la escuela, donde quienes cometieron fueron también otros alumnos de la escuela, Claro. tres chicos, sobre un cuarto, que sería el que padeció esta situación. Lo que hicimos nosotros justamente, solicitar la información a la Dirección General de Escuela, ni siquiera intentando invadir un poco lo que significa la investigación judicial, que sabemos que es algo no solo confidencial, sino también esto de la revictimización de la persona no es algo que a nosotros nos interese de ninguna manera, ni queremos trasladarlo a un ámbito político-legislativo, todo lo contrario, sino tenemos la obligación, y en ese caso por eso surgió la necesidad de hacer este proyecto, tenía que ver con que la Dirección General de Escuelas nos dé respuesta de cómo procedió ante esa situación, no solo en esa puntualmente, sino cómo está llevando adelante todas estas situaciones que cada vez nos enteramos extraoficialmente de que suceden en las diferentes escuelas de la provincia. Así que queríamos saber si se activó el protocolo, si se dio participación a los equipos interdisciplinarios, a los ETI, si se le dio aviso y participación al asesor de menores, bueno, diferentes situaciones. La real situación es que el oficialismo de la provincia de Mendoza, el radicalismo, el cornejismo, nos negaron la posibilidad de elevar este pedido de informe a la Dirección General de Escuelas, así que lamentablemente como senadora de la provincia nos quedamos, como representante de mendocinos y mendocinas, en mi caso particular como mamá de hijos en edad escolar, nos quedamos sin la posibilidad y la oportunidad de poder ver cuáles son aquellos mecanismos que la DGE activa en caso de esta situación. Bien, estos protocolos, es decir, no lo tenemos en conocimiento. No sabemos cómo funcionó y no lo vamos a saber tampoco. Bien, lamentablemente es como que pusieron una barrera, que acá no se... Me sorprendió el proceder porque me ofrecieron en un momento, aparte del oficialismo, que funcionarios de la Dirección General de Escuelas me llamaban y me explicaban qué habían hecho, que la verdad que yo puedo decir claramente en la sesión, por ahí las sesiones en vivo no son muy transmitidas, ni no hay ciudadanos que les interese un poco lo que hablamos, pero la verdad es que yo lo planteé, yo le dije, miren, nosotros no somos un grupo de amigos. También un fiscal o un juez me cita para dar declaración de algo, pero me manda un WhatsApp para decirle que lo cuento por acá. No, o sea, somos el Senado de la provincia de Mendoza, que tenemos responsabilidades, que la hago en mi facultad, de mi obligación de controlar a los otros poderes del Estado, y que ellos tienen la obligación de contestarnos por ese medio.
sea, en definitiva lo que tienen que hacer es decir, que la respuesta era, bueno, pero es que hay derechos personalísimos, la intimidad de la causa. Yo le dije, no me interesa, no me cuenten el hecho concreto, porque no me interesa meterme en una cuestión amarillista. Claro. En definitiva, quiero que me contesten cómo procedió la denuncia. Claro, ¿cuál fue el protocolo que se activó? ¿Cómo se activó el protocolo? No, Claro. no lo sabemos, en definitiva. No Claro. lo sabemos porque esto de tratar de cuidar una cuestión judicial hace que ellos se desliguen de la responsabilidad de dar respuesta frente a una actuación administrativa que tiene que tener la Dirección General de Escuela. Así que la verdad que lamentable, un hecho más lamentable, te decía al principio, uno más de un montón, porque la verdad que hay un montón de situaciones que nosotros vemos falencias, vemos que incluso pueden dar explicaciones y subsanar algunas situaciones que pueden estar realizando mal, y no está sucediendo últimamente. Están en un lugar bastante complejo de cómo están posicionados y cómo están manejándose como oficialismo en la provincia y como debería de ser con respeto a los otros espacios políticos que puedan tener planteados. Bueno, la verdad que en esta pseudo república que gobierna el gobernador Cornejo, estas cosas no suceden. Bien, esto quiere decir que tenemos otras áreas o otros funcionarios que tendrían que haber concurrido a la legislatura para dar informes sobre su gestión y que a pedido de la oposición, del justicialismo en este caso, de otras fuerzas políticas, no se ha realizado. Es un común denominador de parte del No, por oficialismo. supuesto, porque nosotros nuestra metodología para lograr los pedidos de informe tienen que salir por el voto de la mayoría. Sí. Entonces, para el único bloque con mayoría parlamentaria que puede realizar esos pedidos es el oficialismo, porque ganaron el gobierno y los votos le permitieron tener más legisladores que otras fuerzas. Nosotros, si queremos un pedido de informe, tenemos que, obviamente, solicitarles a ellos que nos acompañen en ese sentido. Bueno, hay algunos temas que los cubren de tal forma que no nos permiten poder avanzar en estos pedidos de informaciones, pero un montón. O sea, nosotros tuvimos el caso hace poco tiempo de un funcionario de la provincia, que nada más y nada menos que el encargado del transporte de la provincia de Mendoza. Correcto, sí. Que tuvo esta situación de que lo encontraron manejando un vehículo oficial a las 3 de la mañana y alcoholizado. Sí. Es un funcionario que fue puesto en ese lugar con acuerdo del Senado. O sea, no es un funcionario cualquiera. Él, el gobernador, envió a la legislatura su acuerdo al Senado para que nosotros votáramos y lo designáramos en una sesión secreta como corresponde. Estamos hablando del EMOP. Del EMOP, estamos hablando del señor Pérez. En ese caso en particular, cuando nosotros empezamos pedido de informes, citaciones, interpelación para que el funcionario se presentara a la legislatura, lo que sucede es que lo hacen renuncia ante el gobernador, Lo protege. sin dar ninguna, o sea, y después los pedidos de informes que nosotros hacíamos ya no tienen sentido porque ya renunció el funcionario. El funcionario renunció, pero hay un montón de gente alrededor que tiene que decir, bueno, ¿quién autorizó al funcionario a manejar un vehículo? ¿Y cómo se maneja el sistema de los choferes y vehículos? Porque también había un chofer que se le paga un salario y que no estaba cumpliendo su función. Ese vehículo no es de Cornejo, es del estado mendocino. Ni siquiera es de los funcionarios de Cornejo. Claro. Y aparte incumpliendo sus responsabilidades institucionales, porque el gobernador no debería de haberlo recibido la renuncia. Claro. El gobernador tendría que haber remitido la renuncia al mismo organismo que le dio acuerdo, que era el Senado de la provincia. Bueno, se vive, por eso digo la pseudo república, un control absoluto en algunas situaciones complejas que incomodan, que a ellos lo incomodan mucho y que nosotros creemos que deberían de dar explicación a los mendocinos y mendocinas. Bien, en este aspecto me obliga a hacer una pregunta como es el tema, tenemos la legislativa, ¿este año o el año que viene? No lo sabemos. Lamentablemente no. Legislación nuestra, la legislación de Mendoza, nosotros nos dictamina que las elecciones, cuando son en términos para elegir representantes del ámbito legislativo, provincial y municipal, deben de realizarse en febrero y abril, si no me equivoco, no me acuerdo si el 1 de febrero o el último domingo de febrero, pero en febrero y abril. Eso dice nuestra ley concreta, que es una ley de primarias abiertas simultáneas de la provincia. Correcto. En ese caso, si hay primaria en febrero y generales en abril. Lo que pasa es que el gobernador y algunos de sus funcionarios, sus voceros políticos más importantes, han dejado entrever de que puede existir la posibilidad de que el gobernador dictamine o decrete el enganche, sería, no es la palabra correcta, ¿no? Pero sería la adhesión a la elección nacional, que sería en el 26 de octubre. Correcto.
En ese caso, entendiendo un poco la parte legislativa, aparte de mi rol de senador, soy apoderada del Partido Justicialista de Mendoza, él tendría que hacer una modificación de la ley de las PASO nuestras, porque tendría que tener una suspensión de las PASO nuestras. No podría adherirse a la elección nacional, donde no están suspendidas las PASO nacionales, sin él suspender las PASO provinciales. Así que esto lo que hace justamente es llevarnos a una indefinición de la institucionalidad de la provincia de Mendoza, porque no es de la política, es de las instituciones. ¿Quiénes son los partidos políticos que van a disponer a sus candidatos para que afronten una elección, para que sean elegidos, elegidas, para que estén representándonos en los consejos deliberantes y en la legislatura de la provincia de Mendoza, diputados y senadores? Y la verdad que estamos como en una situación de tanta indefinición que nos hace que como partidos políticos estemos sin información concreta, sin resoluciones. Incluso estamos evaluando la posibilidad de pedirle una declaración de sorpresa al gobernador para ver, bueno, si hay una convocatoria cierta que ya está estipulada por la ley, bueno, que se les resuelva en este momento, porque lo que hace es complejizar en definitiva después a los ciudadanos que no saben qué van a elegir, en qué momento, si es juntos, si no es juntos, si, bueno, que son un montón de situaciones que la verdad que hasta que él no defina si le conviene o no ir con el gobierno nacional, porque en definitiva lo que está evaluando es eso. Todos los días encuesta, no sé con qué recursos, pero digo, encuesta para ver si le conviene o no. Bueno, no sé. ¿Qué plazos se manejan en este aspecto? Es decir, ¿hasta cuándo puede...? En realidad los plazos aproximados es fines de junio. Fines de junio. Y él tendría que tomar una decisión en el caso de adherirse a la nación. Si no, tenemos tiempo. Para las convocatorias nuestras. Las convocatorias nuestras son 90 días antes del acto eleccionario. Así estamos hablando de fin de año. Claro, estamos hablando de fin de año. Bueno, en ese aspecto, bueno, queremos saber cuál va a ser el rol del justicialismo en la provincia de Mendoza y particularmente en La Cera. Pero lo vamos a ver en el próximo bloque. Bueno, ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y en este bloque vamos a hablar un poco sobre el Partido Justicialista en la provincia de Mendoza, cómo se prepara para estas próximas elecciones y bueno, cómo están los distintos sectores del peronismo, están charlando, se están alineando o están teniendo algunas conversaciones. Bueno, nosotros estamos en una situación que obviamente el Partido Justicialista, siempre digo que no ha nacido para hacer oposición. Correcto. Un partido de acción que siempre ha tenido muchísimas más definiciones y organicidad siendo gobierno que estando en la oposición. En el momento que por ahí, yo siempre digo que la elección nacional nos pegó una cachetada fuerte y eso, bueno, tuvo que tener como consecuencia un gran debate interno, una gran reflexión interna y acomodamiento también de espacios y sectores. El peronismo por naturaleza siempre ha tenido sectores de afinidad, no son círculos políticos ni sectarios, sino sectores, siempre lo refiero a esto, a las afinidades, a las cercanías, incluso hasta metodologías, pero bueno, abrazamos la misma bandera, representamos los mismos ideales, por ahí con metodologías diferentes de cómo llevar a cabo algunas acciones, pero seguimos siendo todos peronistas, y frente a esto las charlas son permanentes con todos los espacios, la verdad que en mi caso particular, por ahí mi vínculo más directo por una elección política, no mía, y de los compañeros que trabajan conmigo, tiene que ver con compañeros y compañeras que trabajan conmigo, tiene que ver con el espacio de los intendentes, de aquellos compañeros intendentes y compañeras intendentes que han sido revalidados con el voto de sus pueblos y que tienen la responsabilidad institucional, bueno, de llevar adelante un buen gobierno y que si lo hacen, en definitiva, por eso los ciudadanos de esos departamentos lo siguen votando y lo siguen referenciando. Así que en ese sentido las charlas son permanentes con todos. Nosotros tenemos una responsabilidad importantísima que tiene que ver con volver a ser una opción para los mendocinos, una opción de gobierno, que ellos no nos vean como una tercera fuerza que va ahí vacilando, que nos pasó la última elección, ¿no? O sea, nosotros teníamos el frente electoral que gobernaba la provincia de Mendoza, se peleó entre ellos y terminaron siendo las dos fuerzas mayoritarias y nosotros divagando en una tercera posición incómoda para el peronismo, un peronismo que en el 83 a la fecha ha gobernado casi el mismo tiempo que ha gobernado el radicalismo en la provincia, así que para nosotros es un gran desafío volver a plantearnos un proyecto político provincial muy concreto, hablando del problema de los mendocinos y mendocinas. Creemos y entendemos que nosotros, nuestra cabeza y nuestra prioridad tiene que
ser justamente en buscar los mejores nombres que propongan los mejores proyectos para la Mendoza que queremos, y eso lo vamos a construir de abajo para arriba. Yo siempre digo que de arriba para abajo lo único que se hace es un pozo, o sea, el resto es de abajo para arriba, así que en el territorio, en mi caso particular, yo trabajo todos los días, creo que lo he dicho y no tengo ningún problema en decirlo, yo trabajo todos los días para gobernar el departamento de Las Heras. Si en el momento del cierre de lista hay otro nombre que trabaje más y mida mejor que yo, ahí estaría acompañándolo, porque el proyecto individual no existe para mí dentro del peronismo, es un proyecto colectivo donde yo quiero que gobierne el mejor, la mejor peronista que pueda llegar a transformar la sociedad, así que me parece que ese es nuestro camino y estamos en ese camino, con dificultades, por supuesto, como la tienen todos los partidos políticos que tienen que definir una lista. Me parece que eso va a suceder. Y bueno, y viendo también esto que hablábamos recién, que sin reglas claras, ¿cómo podemos avanzar? No sabemos si tenemos elecciones primarias en Mendoza, no sabemos si vamos a tener que tener internas partidarias para elegir a nuestros candidatos, porque por la ley nacional, al haberse suspendido las PASO a nivel nacional, por ejemplo, para elegir nuestros candidatos a diputados nacionales, la ley de partidos políticos nos obliga exclusiva y privativamente a los partidos a que propongamos a los candidatos. Para ver cómo lo hacemos, pueden pasar un montón de cosas. Es en un cuarto cerrado entre cuatro paredes que las conducciones lo decidan, algo que en definitiva para nosotros, si bien es legal, creemos que es poco legítimo. Lo dijo el presidente del partido en una entrevista que le hicieron esta mañana, en una entrevista radial, que no era la voluntad de él, todo lo contrario, él iba a tener que convocar unas elecciones porque nosotros creemos que tiene que salir del voto al mínimo o al menos de los afiliados y afiliadas, y si no, unas internas abiertas donde voten afiliados independientes que también puedan participar en la elección de nuestros candidatos. Pero todo eso lo vamos a saber cuando el gobernador se decida qué va a hacer. Entonces volví a decir que por ahí esta falta de certeza lo que hace justamente es complejizar más las actitudes políticas de aquellos que queremos construir alternativas. Creo que también se complejiza él, porque más allá que él, su encuesta diaria lo va a hacer tomar una decisión, para abajo también, sus bases yo creo que se lo van a reclamar, pero sobre todo y fundamental estamos haciéndole difíciles las cosas a los mendocinos y mendocinas que no saben qué va a pasar, cuándo se van a votar, ni siquiera por ahí saben qué se va a votar. Entonces es responsabilidad del Estado explicarle a los mendocinos y mendocinas qué va a suceder este año, cómo va a ser y qué van a elegir cada uno el día que tengan que ir a votar, si en octubre o en febrero y abril en su casa. Bueno, vieron peronistas que emigraron en las últimas elecciones a otros sectores políticos y hoy día, bueno, no se conoce o si los va a aceptar el partido nuevamente de regreso hacia sus filas. Sí, nosotros en ese sentido entendemos que algunas estrategias electorales, a mi parecer equivocadísimas, de muchos compañeros y compañeras que tomaron otra decisión en la elección anterior, no puede distar del compromiso objetivo último y primordial que tiene que ser gobernar la provincia de Mendoza. O sea, me parece que cuando Jauretche, siempre yo repito una frase que decía dame un punto de coincidencia y construiremos una patria. Bueno, el punto de coincidencia es gobernar Mendoza. Muchachos, muchachas, compañeros y compañeras que nos están escuchando, pues lo que hablo dentro de mi partido, ese es el objetivo, y acá nosotros brazos abiertos a tratar de aunar esfuerzos, de poner objetivos claros para adelante, forma, metodología de trabajo, de mucho respeto, participación, la autocrítica se hizo y ahora estamos en un proceso de reconstrucción. Así que me parece que los quiero reconstruir, bienvenidos al camión y bueno, vamos a ir sumando voluntades para lograr esto. Perfecto, y ahora vamos a dar un giro en la información y tenemos que hablar de seguridad. En el departamento de Las Heras creemos que ha crecido y bueno, nos gustaría conocer tu óptica, tu visión, qué es lo que se puede hacer para cambiar esa realidad. Ha crecido la inseguridad en Las Heras. Es alarmante. La verdad que la situación no solo en la provincia, no solo en Las Heras, en toda la provincia, la verdad que lo que vivimos en Las Heras y padecemos es alarmante. Lo que podemos hacer es gobernar la provincia, te diría. Sí. Porque sinceramente esta gente lo han planteado, la ministra de Seguridad, la citamos, la bicameral de Seguridad, habló. Ellos, la concepción que tienen es de que no más comisarías, no más policías, no más móviles, es su visión de la seguridad pública. Ellos creen que todo eso se capitaliza mucho más si trabajan unas políticas de inteligencia criminal y que menos policías pueden tener la misma efectividad que muchos para combatir el delito, pero localizado desde la inteligencia criminal. Bueno, la verdad que para nosotros estamos en las antípodas
de esa decisión política. Nosotros creemos justamente que la cercanía hace no solo más compromiso social, sino también más control social de los mismos vecinos y vecinas que se hacen carne de la necesidad comunitaria de protegerse. Yo me acuerdo cuando gobernaba el peronismo teníamos hasta los foros de seguridad vecinales, donde estaba el comisario de la zona, con la directora de escuela, los centros de jubilados, bueno, padres, hijos, que todos trabajando y participando en un control también de seguridad pública, comunitaria, que colaboraban en sistema paralelo, sin tener la responsabilidad exclusiva de hacerlo, del sistema de seguridad pública de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto no sucede, ellos, te repito, claramente con esta visión de cómo deberían de ser las cosas, no coincidimos, no compartimos, y lo que pasa permanentemente, una justicia que está agobiada de trabajo, que no es efectiva. Hemos vivenciado hace unas horas el suceso de esta joven estudiante de la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo en el Borbollón, sí, y en la calle San Ramón. San Ramón a las 12 del mediodía, 12:13 del mediodía, o sea, una locura. La inteligencia no funcionó. Pero es que no funciona la inteligencia si, escúchame, el tipo que está hoy día prófugo, hasta ahora prófugo, obviamente que va a estar prófugo si no hay policía ni que lo busque. Claro. Prófugo con pedido de captura previo y antecedentes. O sea, falla la justicia, falla la policía de Mendoza, y claramente es una situación así, a los ojos de la comunidad, al mediodía, porque estamos hablando de un horario nocturno, que pueda... que la verdad que también municipalidades ausentes, porque ese lugar es un abandono total, no hay luminarias, no hay nada. No vamos a tener nunca si las subcomisarías no tienen móviles, no tienen policía, no hacen rondines, no controlan, no tenés. Pero esto nada. se suma a la situación del rol de los preventores, que le han incrementado el parque automotor, le han incrementado la cantidad de preventores, le están dando, entre comillas, capacitación en distintas áreas. Y hay una decisión política del gobierno, perdóname, no sé si vas por ahí, pero es algo que me gustaría a mí plantearlo porque lo venimos y lo podemos plantear en la Por supuesto, sí, para eso estamos. Tiene que ver con esta decisión del gobierno provincial de liberarse de la responsabilidad que la Constitución le otorga de la seguridad pública en la provincia de Mendoza, atribuyéndosela a los gobiernos municipales que de por sí no tienen ni recaudan, ni la provincia les da la coparticipación necesaria para poder administrar incluso sus necesidades mínimas o sus obligaciones que le compete por Constitución y por la 1079, que es la Ley Orgánica de Municipalidad. Entonces, el municipio de Las Heras, cuando gobernaba el peronismo, teníamos más de 20 centros de salud municipales. Salud pública, competencia provincial. Teníamos también 14 jardines maternales, educación, competencia provincial. Y a pesar de eso, bueno, que ahora con el gobierno del radicalismo, después de Orozco y Lopresti cerró, quedan 3, creo que, centros de salud municipales, bueno, los jardines también los han cerrado, todo esto, se van corriendo de esas cuestiones que sí pueden ser hasta incluso en coordinación con la provincia, pero ahora el gobernador lo que quiere hacer es transferirle la materia de seguridad pública a los municipios sin la transferencia de ningún tipo de financiamiento que pueda llegar a permitirle esa facultad que ya de por sí no es competencia del municipio. Los preventores municipales, cuando surgieron como auxiliares de la seguridad, de la prevención. La prevención del delito es una cosa, la represión del delito está en manos de aquellos que están capacitados para llevarlo adelante, pero tienen las facultades para eso. Tiene facultad y tiene una responsabilidad constitucional e institucional para hacerlo. Bueno, Cornejo no se le ha ido de las manos, no lo puede manejar, y la única forma que hoy día ha encontrado ha sido incluso, ayer el otro día discutía con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Andrés Lombardi, que había dicho eso: necesitamos municipios más comprometidos. O sea, mi respuesta fue clara, o sea, el compromiso a los municipios les sobra. Lo que les falta es autonomía, lo que les falta es recursos, lo que les falta es todo lo que ustedes le están tratando de pasar para que se hagan cargo frente al vecino, porque como sabemos, la puerta de la municipalidad es la primera que golpea a un ciudadano y una ciudadana. Totalmente de acuerdo. Entonces el vecino va a ir ahí, y cuando vaya a ir ahí, los intendentes, ¿cómo van a responder? ¿Con qué capacidad de robustez institucional y financiera van a poder responder las cuestiones de inseguridad cotidiana? Entonces, bueno, hay un abandono total, hay una provincia que para mí es alarmante, está totalmente abandonada, y recién hablábamos en el corte, y creo, la verdad que me gusta traer la colación, que tiene que ver con aquel adormecimiento de muchos mendocinos y mendocinas, todos, con algunas situaciones que son derecho adquirido y que tendríamos que ser los primeros en estar exigiéndolos. Esto es uno.
Esto es uno. Nosotros, yo creo que los intendentes tendrían que estar trabajando al lado de sus vecinos y vecinas, avisando de que ellos no van a estar en las condiciones necesarias para poder afrontar esta situación de la seguridad. Vos estás caminando mucho en los barrios, estás conversando con la gente y te están manifestando sus necesidades hoy insatisfechas. ¿Cuál es la que más se destaca? Lamentablemente hoy día una situación que me ha pasado en los últimos días que he caminado, que es el tema de lo económico. Afecta muchísimo el no llegar a fin de mes. Afecta, creo que es el top 10 hoy día, te diría, de los comentarios que me pueden trasladar los vecinos y vecinas. Eso es muy fuerte, el tema de lo económico. El tema de la necesidad de tener multitrabajos, porque ya uno solo no alcanza. Eso tiene que ver con esto de lo económico, que está afectando mucho. Bueno, tenemos un gobierno nacional insensible, espantoso, porque Totalmente. lo vemos, ni uno le pega, entonces bueno. Va a afectar, sabíamos que iba a afectar, ya llevan más de un año de gobierno y sigue afectando permanentemente. Cualquier situación, no solo interna, sino externa, la trabaja de una forma que más nos perjudica a los argentinos y argentinas. Totalmente, y ahora esperamos una escalada inflacionaria en breve. No, que no hay... Estos programas de gobierno, el otro día nos visitó en el PJ de las Heras el ministro de Trabajo de los gobiernos peronistas, 12 años fue ministro de Trabajo, el compañero Carlos Tomás, y nos refería bien, creo que vos estuviste, ¿no? Sí. Nos refería muy bien el tema de que estos modelos económicos en Argentina no es que están innovando. Esto está probado del fines de 1800. Históricamente, claro. La historia pendular nos hace volver a esa situación y siempre ha terminado de la misma forma. Así que bueno, la verdad que lamentablemente por ahí no solo un compañero me decía quiénes son los que ponen la sangre en estas situaciones. Bueno, la verdad que los movimientos populares son los que terminan poniendo la sangre, y después el peronismo teniendo que reconstruir la patria. Así que bueno, me parece que una vez más va a ser nuestro trabajo. Nunca fue fácil. Creo que los que decidimos ser peronistas sabemos que va a ser nuestro desafío, pero bueno, hay que tratar de acompañar al pueblo, de estar cerca. Yo me dedico permanentemente a hablar, a escuchar a los vecinos, a ver en qué el escuchar ya, la verdad que es importante para ellos. Es fundamental. Bueno, llegamos al final de este bloque y bueno, te agradecemos tu aporte en esta redacción de radio, así que muchas gracias y están los micrófonos abiertos. No, por favor, Rodolfo, Fabi, muy agradecida, la verdad que un placer venir siempre acá y felicitaciones por el trabajo, yo siempre los digo porque es muy importante el trabajo que desarrollan. Bien, genial, muchísimas gracias. ¿Vamos al corte? Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y estamos en estos momentos sumando a esta mesa de redacción a la ex legisladora por la provincia de Mendoza, Andrea Blandina. Bienvenida a esta mesa de redacción, muchas gracias por estar. Así que bueno, acá estamos, obviamente para hablar de los problemas de los mendocinos. Ay, qué bueno estar con ustedes. Yo la verdad que estoy muy contenta de venir a... Hoy le decía a algunos compañeros de trabajo, me dicen, ¿qué estás haciendo? Mira, lo que más me gusta de ir a la radio es que me tengo que poner a estudiar y eso me mantiene activa en el mundo político para acompañar a los mendocinos y a las mendocinas en este caos, por un lado, y también por ahí escuchaba cambios de paradigma. Pero que siempre terminamos pagando nosotros las consecuencias de esos cambios en un hilito muy finito que siempre han tenido los países como la Argentina, ¿no? Que les gusta comer de esta patria, pero no les gusta darle reconocimiento, digo, correcto, hablando del extranjero, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, se plantean en distintas áreas, como es el caso del uso de las universidades, el de la salud pública. El granero del mundo sigue siendo la Argentina y hay otros países que se animan a arancelarnos. Y hace mucho tiempo que venimos dándole de comer a algunos países a cambio de monedillas. Monedillas que los que más sufren es nuestro pueblo. En el mejor de los casos. Sí, estamos con todo este tema. Yo hoy me puse a trabajar un poquito con el tema del préstamo del Fondo Monetario y las cifras que se manejan son muy grandes. Son cifras extremadamente grandes.
que a uno no le entran en la cabeza, incluso los que me acompañan en el trabajo, les hice hacer el ejercicio de descomponer ese número tan gigante en unidades, decenas, para poder ver si nosotros podíamos decir cómo era. Propio de una maestra, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Sí. Es que hay que descomponerlo claro, para que es que la única manera, porque tantos ceros no te caben decir cuánto es realmente. Claro, ¿cuánto de una bóveda de un banco necesito para llenar eso en plata argentina? Claro. Uno de los compañeros de ahí del trabajo me interpela y me dice, sí, bueno, pero Massa hubiera hecho lo mismo. Digo, mirá, Massa no sé si hubiera hecho lo mismo porque no fue. No, claro, en son primera hipótesis. Claro. Hipótesis improbables. Y en segundo lugar le digo, ¿sabes por qué yo estoy sacando este número? Le digo, porque quiero saber cuánto debo yo. ¿Cuánto Andrea Blandini debe de esto que ni siquiera me preguntaron si quería que lo tomara o no lo tomara, cómo lo tomara, en qué condiciones lo tomara? En realidad son 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, que se ve el numerito hasta 20.000 millones de dólares. Son el número 20.000 más 6 ceros. 6 ceros. Claro. Ese es 20.000 millones de dólares. Es grande el número, pero la manera de nombrarlo hasta parece chiquito. Claro, y si lo traducís a pesos, tenés 3 ceros más. Son 12 ceros. Yo en este momento, para que sepan lo que nos están escuchando, que yo incluso lo voy a leer al número porque me cuesta decirlo. Y el número, porque dudé al descomponerlo al número, Sí. Dudé y te digo, empecé como con las maestras Sí, que sí. le dicen unidades, Sí, ¿te acordás? unidades, Sí, decenas de mil, de centenares de mil, de 1.000.000. Y hubo un momento donde llegué al billón. Yo les voy a decir el número a los mendocinos y a las mendocinas del total en pesos de este préstamo. 26.300 billones de pesos. Y no lo digo yo, lo está diciendo la inteligencia artificial. Porque lo sometía a la inteligencia artificial para que corroborar que el número que yo había sacado con papel, mira, yo te lo puedo mostrar. El papel, saqué las cuentas, ¿me entendés? Ahí vemos. Entonces Está. dije yo, bueno, es que no puede ser que nosotros estemos pidiendo un préstamo que aproximadamente en pesos, cada argentino en estos Eso te iba a decir, dividido 50 millones de argentinos que somos. Sí, en realidad yo lo dividí en 40 millones en una aproximación para poder sacar un poco las criaturas, qué sé yo qué, y me dieron 657.500. Eso debería pagar yo si tuviéramos que... Hubo un momento en la Argentina que si todos poníamos un millón, Me acuerdo. o un peso, Sí. Sí, sí. pagábamos la deuda Recuerdo. externa. Sí, lo recuerdo. Bueno, ahora no. No. O sea, a mí me preocupó, me puse a pensarlo, lo reflexioné, digo, estamos dispuestos los argentinos. Y esto es un cuestionamiento a los legisladores, digo, los legisladores se han puesto a sacar esta cuenta cuando votaron, cuando le dieron este cheque en blanco, porque aprobaron esto, aprobaron que Milei fuera y pidiera esta plata. Pero lo peor de esto es que estuve haciendo una recopilación de información y lo que hoy quisieron poner en los medios de comunicación, redactado a su gusto, los medios convencionales, En su formato. en su formato, es un acuerdo técnico. Mira, técnicamente, yo te voy a decir, porque a mí me encanta hacer esto medio teatrado, porque es así. ¿Sabes, Rodolfo? Yo soy la de Estados Unidos, vos sos la Argentina. Mira, técnicamente creo que te tengo que prestar esa plata, pero todavía no lo sé, porque me voy a reunir con el directorio, pero te voy a incluir en la agenda. Todo esto yo les pido que a los mendocinos y mendocinas que lo corroboren, porque es así. Mira, pero el viernes te voy a incluir en la agenda. No sé si te voy a responder. ¿Por qué? Sos el último punto de la discusión del directorio del Fondo Monetario Internacional. Esto es como si fuese una asociación, una cooperativa. El funcionamiento es el mismo. En definitiva, son personerías jurídicas, Claro. que se reúnen, tienen Claro. un directorio, ese Claro. directorio se junta y dice, che, ¿cuál es el último punto que nos tocaba? A la Argentina. Siempre son los mismos pidiendo plata. O sea, esa es la conversación real. Esa conversación real en nosotros son billones de deuda que yo creo que ni siquiera nuestros bisnietos van a poder lograr pagar eso. Eso sería el viernes. En cómo quieren ellos darnos esa plata. 48 meses.
a partir de hoy. O sea, a partir de que el viernes, ponele que el directorio aprobara. El directorio aprueba. ¿Cuánto nos van a dar? Un poquito más del 40%. Esos son 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Los otros 12 millones de dólares lo van a repartir en 48 meses. O sea, cada vez que Milei se esté por caer, le van a pasar la platita. Pero Cada aparte vez acá hay algo que no estamos poniendo, digamos, en esta mesa. ¿Qué pasa con la deuda que ya tiene la Argentina? Bueno, irán a Porque pagar. tenemos el préstamo que sacó Macri. Claro, irán a ir pagando Los intereses. los intereses que Al es el- capital no llegamos nunca. No, porque lo que nosotros hacemos con eso es pagar ¿cómo es que se llaman las tarjetas de crédito? El mínimo. El El mínimo mínimo. de la tarjeta de crédito. Claro. Eso es lo que hacemos nosotros con esas deudas. Pero esta deuda, no sé, o sea, yo lo único que le pido a los mendocinos, a las mendocinas, que vengo acá y me tomo este tiempo de que intenten solamente pensar en esta cantidad de números que yo les he traído, que lo van a tener que pagar, alguien lo va a tener que pagar. Y generalmente los pueblos como los nuestros lo pagan con el hambre de los hijos, con la salud de los más viejos, con la desestructuración del país. Eso es, rutas sin hacer, barrios sin construir, servicios sin avanzar en los servicios y ampliar las redes de luz, agua, cloaca, gas. Se paga eso. Alguien va a pagar eso. Y es un monto extremadamente grande, extremadamente irresponsable cuando nosotros somos autosuficientes. Este es un país autosuficiente, que cada vez lo desindustrializan más, sí, lo hacen. Que cada vez tiene menos, sí, pero rápidamente podría florecer nuevamente. Estamos en una crisis de liderazgos muy fuertes. Sigo sin ver cómo se va a reorganizar esto. Tan claro en la crisis que tenemos a Milei de presidente, ¿no? Exactamente, Fabio. Tenemos esta cosa que, claro, los buitres, como países como Estados Unidos, Vieron la posibilidad claramente de poner a este señor. sí, de volver a ponerle De el pie bancarlo, encima a la Argentina, Claro. no dejarla salir, recontrarreendeudarla, Claro. no Estos endeudarla. procesos, sí, ya sabemos. Y le da justo 48 meses para el proceso de reelección de Milei, o de las formas de Milei, o de la política de Milei. Repasamos un poco el formato que vivió la Argentina en la presidencia de Menem. Absolutamente. Claro. El mismo esquema, el mismo modelo, lo dijo Tomada en la charla del viernes, que este formato o este esquema se viene repitiendo no de ahora, sino desde el 1800. Claro, es lo que yo le... Hay un punto en el que yo creo que es un poco más grave que lo de Menem, porque Menem, cuando vende las empresas del Estado, cuando endeuda a la Argentina, tenía alguna garantía para entregar. Claro, Ahora nosotros Hoy no no. tenemos garantía. Nosotros no tenemos la totalidad de aerolíneas, no tenemos la totalidad de los trenes, no tenemos YPF tampoco. no tenemos YPF, no Que tenemos fue lo la que entregó en garantía. ese momento. ¿Qué hace una persona cuando Entregó va? ferrocarriles, entregó YPF, Las joyas de la entregó web. Argentina, Claro. aerolíneas argentinas. Claro. Ahora ya nada de eso está. Eso no está. ¿Qué hay? Nuestros cuerpos. ¿Y qué pasa con los cuerpos de las personas cuando no tienen con qué pagar? ¿Qué hacen los que los someten? Lo esclavizan. Totalmente de No, acuerdo. no hay opción. Tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más Argentina hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy. Estamos con Andrea Blandini. Nos está dando una clase de matemática, de ceros y demás con el tema tan preocupante para los argentinos, los mendocinos y las mendocinas. Obviamente por el tema de la deuda, el FMI y este nuevo compromiso que estamos asumiendo, porque nos imponen. Usted, yo,
los que estamos acá en esta mesa, todos los mendocinos y todos los argentinos, ¿no? Sí, la verdad que hay que pensar esto en términos de responsabilidades, porque quienes nos representan no la tienen. Yo me quedé con el número. 656.000 pesos por persona. Eso 40 millones. ¿No? Eso, imagínate, ¿no? Entonces, no, millones. Claro, o sea que a lo que debemos le tenemos que sumar 656.000 pesos. ¿Es así? De millones de pesos. De millones de pesos. De millones de O pesos. sea, ¿qué es la deuda que vas a contraer ahora? Claro. 656 millones. Fabi, Andrea Blandini, vamos a contraer esa deuda si la tuviéramos que repartir por Claro. cada cabeza que vive Claro. en la República Argentina. 656 millones de pesos. ¿Cómo te ves? No sé cómo. ¿Cómo te ves para aportarle a la nación para salir de esta deuda? 656 millones. Ese es el juego. Si lo quisiéramos repartir y decir, nos asociamos todos los argentinos, Claro. nos agarramos A de eso, las esa- manos, nos vamos a dejar entendí que la se idea. venda el barco, Entendí ¿va? la idea, Y claro. vamos a poner toda la plata allá adentro y le vamos a devolver toda la plata al fondo. Eso Listo. lo hicimos en la década ganada. El peso de allá fue los 656 millones de euros. Claro. O sea, Néstor fue y les dijo, muchachos, Hasta voy a luego. juntar toda esta plata, se los voy a pagar y empecemos de cero. Claro. Empecemos de cero, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, pero la Argentina no te va a deber más plata. Ahora debemos 20.000 veces más, o sea, es que no sé, no sé. Esa es la respuesta. Y ese no sé, en personas como uno, se colectiviza, se populariza y la gente entra en caos. Porque ya lo están notando. No se pueden comprar remedios, no se pueden dedicarse a mínimamente a comprarse las necesidades básicas, ¿no? Hacerse los estudios para cuidar Para su su salud. No se puede, cada vez recortan más. Exacto, y bueno, por eso mañana tenemos una medida de acción directa, un paro decretado, o mejor dicho, convocado por la CGT Regional República Argentina. Yo lo que veo es que estos que les dicen a veces los cabezones o quienes representan la CGT histórica de la República Argentina, quizás estén sacando estos números y se estén asustando porque hasta ellos mismos no van a tener manera de resucitar esto. Dicen, no, a esto hay que ponerle un freno, llaman a paro general. Hemos perdido mucho la práctica de los paros, eso también hay que decirlo. Lo han demonizado, ¿no? Los han demonizado, la gente cada vez, creerán que no las personas, pero yo lo que intento hacer es traer a reflexión, cada vez nos autoesclavizamos más, decimos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, sí, es que me van a descontar, es que no solamente te van a descontar, es que no vas a tener con qué vivir. Claro, no vas a tener trabajo. Claro, demonizan los sindicatos cuando el mundo se regulariza, se regula con sindicatos, con diferentes modalidades, pero en Estados Unidos hay sindicatos muy fuertes, Claro. en Inglaterra hay sindicatos, Hay sindicatos. en Europa hay sindicatos, en todos lados hay sindicatos, hay grandes movilizaciones. No disociemos las cosas, por favor, mendocinos y mendocinas y argentinos en conjunto, no disociemos las cosas. Están llamando a un paro general porque las cosas no están Hoy bien. los medios de comunicación, los hegemónicos, las multiempresas mediáticas, están diciendo de que usted tiene derecho a trabajar, así que vaya a trabajar. Esto es lo que están bajando de línea en los multimedios. Entonces, yo les digo lo siguiente, ustedes vienen, en la población en general, aquellos que se oponen a la actividad sindical, aquellos que critican la actividad sindical, lo primero que dicen, no, es sindicalista, no, es gremialista, por eso no vamos al paro. Lo que no dicen que no, esta población que critica es a los aumentos, al pago del aguinaldo, al pago de las vacaciones. A eso no le dicen que no. No, eso no lo Pero eso lo consiguió justamente los sindicatos con la sangre de muchos obreros. Perdón por la Exactamente. autorreferencia, pero trabajo en un sindicato en mi función de todos los días en la mañana. Y esto justamente que vos decís, no me voy a afiliar, pero Fabi, ¿cómo cerramos las paritarias? ¿Cuánto conseguimos? Y eso conseguimos, decir, vos estás atrás del escritorio. ¿Con qué autoridad me venís a plantear cuánto conseguí o no? Entonces estás creyendo en el sindicato. Claro. No me preguntarías, ¿no? Claro. Si no creyeras, no me preguntarías. ¿Querés afiliarte? Vamos, te invito a que nos acompañes para que juntos hagamos. Si vos no estás de acuerdo con este aumento, vamos, hagámoslo juntas. Claro. Dale. Claro. No, a mí los sindicatos no. Pero sí
¿Cuánto el conseguís? beneficio del sindicato, Claro, sí. anda vos, salí vos y yo me beneficio de lo que vos consigas, ¿no? Esta cosa rara que tenemos en negociación mendocina. Últimamente yo digo las cosas como bajan de mi cerebro. Así, tú, sin filtro. Sin Sin filtro, porque la verdad que tampoco hay mucho tiempo para el filtro. Entonces uno de ellos me dice, sí, bueno, vos vas a hacer paro mañana. Digo, mira, le digo, probablemente sí haga paro. Sí. Ahora, vos te vas a beneficiar de mi paro. Seguramente, le digo. Porque los que estamos advirtiendo de que esto no está bien, somos los que hemos decidido llamar a paro general. Los mendocinos, los docentes, y acá lo voy a enganchar, los docentes hoy tienen la obligación moral de hacer paro para decir algo que está a punto de quebrarse, que es la educación pública. No solamente es que te van a pagar poca plata, sino que cada vez está más deteriorada, cada vez tenemos más el ingreso de miradas privatizadoras de la educación, y cuando querramos acordar vamos a estar trabajando para una empresa y no para lo que realmente los grandes logros de la Argentina, que es la educación pública, la salud y la seguridad, entre comillas, que también es esas tres patas de un Estado que con la ayuda y la colaboración de todos los argentinos logramos tener un país ordenado de la manera que nosotros queremos ordenarlo, no de la manera de la que nos quieren ordenar el país. Sí tengo una gran crítica a aquellos sindicatos que no adhieren, porque muchos de ellos en las próximas reuniones que se van a venir de posibles candidaturas van a decir que son peronistas. Cipemón, por ejemplo, ¿no? Cipemón o estaciones de servicio, también. Escoda. Digo, también. Digo, esos salen y dicen, no, sí, yo soy peronista. No. El peronista sabe que una de las patas son los sindicatos. Y la lucha conjunta de los sindicatos hace que se logren mejores salarios, mejores aportes jubilatorios, mejores salud, vacaciones, aguinaldo. Eso hacen los sindicatos. Y marcan la cancha cuando las cosas no están bien. Así que bueno, estos sindicatos todavía tienen tiempo de rápidamente detener la pelota y decir vamos a parar. Ellos saben perfectamente que manejan, que el hecho de que no haya transporte público disminuye y asegura, porque también el Estado en eso tiene que, un maestro que no tiene medio de transporte, que quiere ir a trabajar, va a ir a la escuela más cercana, pero se va a notar la protesta. Una protesta que no quieren que haya, pero que debe existir y que son las formas de los argentinos que tenemos para expresarle a los estados que estamos en desacuerdo, y hay que recuperarla. La manera de recuperarla es que logremos reflexionar, hablar. Mendoza decía, ya nos dice que nos vayamos. No, estamos bien. En Mendoza la Dirección General de Escuela emite un comunicado diciendo que va a haber clases normales. Sí. Yo le digo a Tadeo Salazar que pueden haber clases normales. Lo que no hay es buena actitud de trabajo, porque él no está acompañando el proceso educativo, que no es solamente hacerse el director general de escuela. La docencia tiene muchos aspectos, muchas miradas, y la comprensión del director general de escuela hacia los maestros debe ser muy importante. Con 600.000 pesos no se vive, Tadeo Salazar. Pero bueno, nos veremos en algún cruce de calle y entenderá que ha hecho las cosas mal. Totalmente de acuerdo. Obviamente el paro es por el reclamo de los derechos de los trabajadores y también de los jubilados y pensionados, que hoy cobran 2 pesos con 50, por decirlo de alguna forma, y la otra no tienen medicamentos o no le brindan los medicamentos. Claro, ¿no? Que se le han reducido, ¿no? La cobertura. El beneficio que teníamos hasta parece que fuera otro siglo, no, hace poquito, ¿eh? Sí, no. Estamos hace un año atrás, los abuelos tenían sus medicamentos. Exactamente. Vamos al corte. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos, por sumarte en esta mesa de redacción. Un placer y un saludo a todos los mendocinos y mendocinas. Muchísimas gracias, Andrea. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy.
Bien, se suma a esta mesa de redacción de radio, ¿sí? El secretario general de UPCN, ¿sí? Sí, señor. Está con nosotros Cristian Galdeano. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, bien. Acá en la lucha. Hoy sí podemos decir en la lucha. Que no Literal, sea una ¿no? frase, que no sea una frase, y es la idea. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la marcha de hoy y sobre la actividad de mañana. El paro de mañana. El paro. Sí. ¿Cómo viene UPCN respecto a este paro? ¿Hoy acompañó a la marcha, estuvo en la marcha de la Plaza San Martín con los jubilados? Contanos un poquito. Sí, es un lineamiento a nivel nacional desde la CGT. Bueno, donde fui parte hace un par de semanas allá en Sopardo, en Buenos Aires, donde se ratificó con todos los gremios, más de 77 regionales de todo el país, lo que se había decidido desde la cúpula de la CGT, y era el acompañamiento del día 9 en el marco del paro general del 10 de los jubilados, que lo hacemos todos los miércoles, nada más que dándole un marco más, digamos, más abarcativo ahora, y comenzando esas 36 horas de paro a partir de hoy hasta el 10, ¿viste? De las 12 del 11. Así Perfecto. que bueno, eso es. Y mañana seguiremos con este paro. Cada provincia ha dispuesto tanto hoy con los jubilados como para mañana ver sus horarios. Por ejemplo, nosotros acá con los jubilados sabemos que todos los miércoles es a las 11. Y mañana en el plenario que tuvimos el 3 de abril, ahora acá en Mendoza, con la CGT, se decidió hacerlo a las 5 de la tarde en la legislatura mañana. Sí, esa es la convocatoria. A propósito de lo que comentabas, que venís asiduamente participando de estas marchas con los jubilados, ¿qué viste hoy? Y vi más gente y una unión distinta, pero yo sigo sosteniendo que falta, podría y debe haber más. Pero la verdad que hoy se vio una unión de muchos, no solamente de sindicatos, bueno, nuestros abuelos, sino gente, familias vi también, y bueno, y toda la parte social, ¿viste? O sea que vi realmente una unión y un temple distinto. Bien, yo te hago una consulta porque obviamente hablamos de CGT, Regional Mendoza. Sí. ¿Cuántos son los gremios que componen la CGT acá en la provincia de Mendoza? En Mendoza se normalizó con 80 gremios. 80 gremios. De Bien. todo tipo. ¿Estuvieron los 80 esta mañana? No estuvieron, y no solamente no están ahora, sino que por ahí cuesta unirlos hasta en un plenario, pero los 80 gremios, digamos, están normalizados. No todos tienen una tesorería, qué sé yo, pero están en la CGT. Está bueno. Está bien lo de no discutimos la composición de la CGT. Sí hablamos, cuando hablamos desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, tenemos que tener en cuenta aquellos trabajadores que lamentablemente se cayeron de sí. En este año de Milei, ¿cuántos son los trabajadores que hoy ya no están en relación de dependencia? Por ende, digamos, perdieron su fuente laboral y están buscando, digamos, alguna alternativa. Muy poquitos, muy ínfimo es el número, son los que encontraron nuevamente trabajo, pero hay una gran cantidad. Con esto que digo dos cosas. Creció el desempleo y también creció la falta de posibilidades de encontrar un nuevo trabajo. Tal cual, eso es así. Y si seguimos con estas políticas a nivel nacional y provincial, eso va a crecer más. Ese desempleo va a crecer más, las posibilidades van a haber menos, y no solo eso, sino la precarización de un laburo. Hoy está precarizándose el trabajo de tal forma que vos, por más que consigas, no es bueno, no es digno el sueldo, no es digno las condiciones. Pero en este aspecto tenemos que decir también que no existe la policía del trabajo. O sea, en teoría existe, o en papeles, digámoslo, de hecho no. Hoy se ha perdido la otra vez, y creo que en los programas que hemos estado viniendo hablamos mucho de lo que es paritaria, cómo se ha perdido y ahí vos ves, tenés un policía. ¿Quién es ese agente de policía que funciona como policía? La Secretaría de Trabajo, precisamente, donde vos es el ámbito paritario. Sin embargo, es más oficialista que nadie.
De hecho, vienen Sí. juntos y se van juntos, ¿no? Vienen juntos, se van Llegan a la juntos mesa claro. juntos y se van y juntos. te retan antes él que la patronal. O Claro. sea, una forma de decirlo. ¿me Sí, sí, entendés? no, lógico. Te condiciona. Te condiciona. Es patético lo que está sucediendo en paritaria. Y vos eso lo trasladás a lo macro, a nivel nacional o a nivel provincial. Es tal cual lo que está sucediendo. Tal Entonces, cual, para que lo grafique el que nos está escuchando, el vecino, la vecina, el trabajador que nos escucha. ¿Por qué digo esto y por qué voy hasta esa área? Porque nos encontramos en esta instancia. Ustedes recuerdan que la semana pasada la UTA estaba con todas las medidas de acción directa, paraban Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su plenitud, hacían la acción directa y de buenas a primeras salió aprobada la paritaria. Previo a llamar a una instancia de conciliación, obviamente. Y nos encontramos con este artilugio de parte del gobierno nacional de manipular a los trabajadores, manipular a la medida de acción directa que lleva adelante el movimiento obrero. No sé si vos me seguís en el análisis. sí. Y cómo es, y le da la instancia de aprobación de la paritaria. La instancia de aprobación, después de cuánto tiempo estuvieron debatiendo, peleando, tomando medidas de acción, paro, y resulta que un día antes del paro, y llama a la CGT, toma esta decisión el gobierno nacional. Tal cual, estaba hablando de la conciliación obligatoria que le da Claro. a la UTA y sí. Tenés 15 días de conciliación obligatoria, te agarra el paro. Claro. Y es así. Y bueno, y es una herramienta que existe y que ha sucedido acá también. Claro, pues sí, pero si no nos vayamos tan lejos. Pero por eso yo lo pongo en la mesa, provincia. porque el mendocino, la mendocina por ahí dice, no tenemos que hacer paro, porque tenemos que esperar, que le tenemos que dar más tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuánta gente se ha quedado ya sin laburo? ¿Sí? Y lo está buscando, porque todavía no lo encuentra. Pero además de eso, un gobierno que se jacta de eso. O sea, más allá de la cantidad de compañeros y compañeras que están en la calle, un gobierno que disfruta eso. Eso es lo grave y que todavía siga teniendo el aval de la gente, ¿no? Esto es lo preocupante. Saber que el otro se está quedando sin trabajo, pero decir, no, pero le está yendo bien, así que sigamos Claro, una cosa rara, exacto. ¿no? Bueno, justamente por eso te interrumpí para Sí, hacer está bien, sí, esta sí, sí. referencia y quería ver si vos, que estás al frente del gremio, en contacto con tus trabajadores, comparten esto. Sí, es que no lo puedes tapar, no puedes tapar estas cosas. Ahí, acá, el que realmente está dentro, y como decís vos, compartimos con los trabajadores, y estamos, de hecho, mañana, nosotros como dirigente de UPCN, vamos a seguir nuestra militancia y nuestra información hacia los trabajadores, por ejemplo, en Casa de Gobierno normalmente, porque sabemos que acá no va a haber un paro contundente, por lo menos de los empleados públicos, y nosotros con más razón, con esa doble responsabilidad que tenemos que estar ahí, y nos van a ver en la Casa de Gobierno como siempre, ¿sí? Y seguramente, como nos han preguntado ahora, pero si hay paro, vos tendrías que estar de paro. No, al contrario, yo como dirigente sería fácil, yo con una licencia tomarme un paro porque no me van a descontar nada. Al contrario, yo con mi licencia tengo que estar apoyando, seguir informando y ver que dejen de amedrentar a la gente como lo están haciendo. Vos te vas a la Casa de Gobierno, empezás a hablar, empezás a transitar los pasillos de Casa de Gobierno y te vas a dar cuenta cómo la gente está siendo amedrentada, perseguida constantemente desde todo sentido. Claro. Entonces, con más razón, mañana acá, en una provincia como en Mendoza, que sabemos que no va a haber un acatamiento, y más con esto que está pasando con los colectivos que van a funcionar y todo, yo pienso que todos los gremios tendríamos que estar ahí. Por eso se ha hecho una marcha mañana a las 5, una convocatoria a las 5 de la tarde, y ahí sí le pedimos a todos los trabajadores, ¿sí?, que ya no van a estar trabajando y que no tienen un doble trabajo, porque también tenemos ese problema, que tienen que salirse a otro trabajo para poder llegar a fin de mes, que nos acompañen, pero por ellos mismos. Es un acompañamiento, digamos, que tiene que haber una unificación urgente. Y a las 5 de la tarde, ¿sí?, tenemos que estar todos en la legislatura, todo el mundo, con familia, con todo, algo pacífico, algo tranquilo, escapándole a cualquier cosa rara que quiera hacer el gobierno también, que hay que estar muy atentos, no tenemos que prendernos en nada, tenemos que estar muy bien en ese sentido. Y bueno, la CGT en ese sentido siempre hemos actuado, y cada gremio estamos adentro, que por lo menos estamos, UPCN, tenemos bien claro eso. Sin cortes de calle, pues sabemos Sí. que esto... Sí.
trae consecuencias. Sí, trae consecuencias, claro. Lamentablemente esta es, digamos, la normativa de convivencia que impuso el gobierno de la provincia, ¿no? Obviamente hay dirigentes que han sido obviamente denunciados penalmente por el corte de calles y demás. Así que bueno, con todas estas precauciones, la medida se tiene que llevar adelante. Absolutamente. Tal cual. Así que bueno, todos los mendocinos, mendocinas, hoy, mañana, paro general en reclamo por los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados y las jubiladas, los pensionados y pensionadas. Porque lamentablemente su salario es muy bajo y está muy lejos de la canasta básica alimentaria. Por ahí escuchás, a ver si coincidís, Cristian, escuchás que te dicen nos van a descontar. Sí, cobrás cuánto, 500.000 te van a descontar, o sea que no estás llegando a fin de mes, tampoco va a llegar a fin de mes si te descuentan, obviamente, pero no es gran cosa lo que te van a descontar frente al sueldo paupérrimo que ya tenés. Sí. ¿No? ¿Crees que influye mucho el tema de los descuentos para la adhesión en la parte pública? Mirá, estratégicamente, y también ya lo he dicho y lo reitero muchas veces, estratégicamente han sabido llegar con, más allá de tu sueldo, con horas extra o lo que hablamos con las mayores dedicaciones y eso, que por ahí son más del 50% de tu sueldo. Hoy precisamente se ha firmado un ítem que fue prácticamente impuesto para los empleados públicos, que es un ítem que va a ser más, la mitad o más de la mitad, y eso va a influir directamente en cualquier falta. Y agradezcamos que en esas tres mesas técnicas que UPCN pudo lograr desde el 12 de febrero hasta el 18 de marzo, ¿sí? Se logró que no se metiera el 5811, la ley 5811 adentro, que es la ley de licencia nuestra, porque si no, hoy en ese ítem no solamente tendríamos un descuento atroz, y ahí es donde duele, sino que también tendríamos descuento por la ley que ya está. O sea, vos no te puedes quedar embarazada porque si faltabas y la ley te lo cubre, ahí no, ahí está dentro de ese ítem, te lo van a descontar. No puedes cuidar a un hijo o a una familiar directo a los 10 días porque se te descuenta. No puedes usar la 23.551 y un delegado no puede hacer su tarea correctamente porque se te iba a descontar. Entonces, ojo, acá no se está peleando un punto más, un punto menos. La discusión acá es que vienen por las fuentes laborales y vienen por todo y por todos los derechos que ya tenés. Estamos sentándonos en paritaria tratando de arreglar o negociar leyes que ya son nuestras. Sí. O sea, tenemos que ir a un corte. Sí. Estás hablando del fondo. El fondo este que se viene para los empleados. Sí. Lo hablamos después del corte, ¿te parece? Tal cual. Vamos al corte y ya volvemos con más Argentina. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y bueno, ahora vamos a continuar acá con el secretario general de UPCN, con don Cristian, pero te anticipamos que antes de terminar este bloque vamos a poner el audio del doctor Carlos Tomada. Bien, ¿vamos? Vamos. Seguimos. Sí, estábamos charlando en el bloque anterior respecto a este fondo que unifica a todo el régimen 05 de Administración Central. Y nos comentabas que para vos, en tu perspectiva, lo divide. No, lo unifica porque vamos a tener un ítem unificador. Único, sí, único, donde vamos a poder salir todo a reclamar, por lo menos del régimen 05 y de otros sectores. Pero hay que tener mucho cuidado porque es una doble sanción cuando vos ya la tenés en tu bono de sueldo y cuando vos tenés una falta. Está bien, se sacó la 5811 y todo, pero siguen insistiendo. Mirá que la 5811 la quieren meter en estos tipos de ítems hace muchos años y los gremios hemos logrado que no suceda. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. A Sute se le dio. No, a Sute se le dio, estoy hablando sí, en los sectores donde nosotros quizás tenemos, digamos, más representatividad. Así que ahora lo que hay que aprovechar que es un ítem que nos unifica a todos y que es un vaso comunicante. Se echa plata ahí, va todo. Se quiere sacar de ahí, tenemos que salir. Ahora lo que hay que luchar en los sectores donde no se ha dado. Por ejemplo, Iscamén. Sí. Porque se debe dar. Yo hago una consulta porque a lo mejor el oyente que nos está escuchando no ha interpretado bien. ¿Qué es lo que es la 5811? Porque venimos hablando de que se saca el 5811. La ley 5811 es la ley de licencia que nosotros tenemos, de todo tipo de licencia.
Por ejemplo, ahí entra, como dije recién, embarazo, ¿sí? Si tenés un hijo, si tenés 10 días por razones 10 días por cuidado enfermo familiar directo, ¿me entendés? Tenés las 6 días de razones particulares. Es un régimen de licencia. Todo, es un régimen de licencia que ya está regulado y por ley, donde a vos no te pueden tocar nada de tu sueldo si vos las usas. Eso es a nivel provincial. Sí, para explicar un poquito de qué estamos hablando, cuando empieza a tramitarse, a tratarse en paritarias este fondo que ofrece el gobierno como oferta del gobierno, pretendía sacar estas licencias como que ya era un derecho adquirido nuestro. Bueno, vino para decirnos, ustedes van a cobrar este fondo, pero no tenés que faltar. No importa si estás enfermo, no importa si tenés un buen cuidado familiar. No, parecido, por eso justamente lo traía a colación. Entonces, lo que lograron los sindicatos a TUPCN es justamente incorporar estas licencias que no se tocaran, que el trabajador no perdiera los derechos ya adquiridos por esta ley 58. Eso. Perfecto. Ahora sí me quedó claro. Para hablar en 58, 11, 58, claro, 11. Es cierto, a veces naturalizás cosas que ya lo tenés y la sociedad tiene que entender. Claro. Además, la sociedad que le llevan un doble discurso. Le llevan un doble discurso, y el otro problema es que a veces no le informan. Más que el doble discurso es omitir alguna información. Exacto. Entonces, por ahí se hace dentro de su pensamiento una idea totalmente distanciada de la realidad que implica las acciones de gobierno. Sí, absolutamente. No sé, para decirle a... No me gusta Doña Rosa, porque nos trae a épocas que no están buenas en este país, es a don José. Justamente eso, que no se ha incorporado licencias nuevas. Son las mismas que ya traía el trabajador por derecho adquirido con la ley esta 5811. No es que se le esté contemplando ahora que si tose 2 veces, no, puede faltar. No es así. Son las licencias que ya estaban contempladas. Bien, o sea que se las puede tomar. Sí, igual. Y no va a perder el derecho al cobro del fondo. Ok, bien. Aclarado el tema, entonces ahora... Y decías que era, en algunos casos, el 50% del sueldo. Claro, en la mayoría de los casos el 50% pasa a ser un 50% de tu sueldo. Eso es por la cantidad de... sería la cantidad de tiempo que viene trabajando en ese sector. No, se ha logrado, lo que se ha querido hacer es, o desde el gobierno, tienen este concepto de tener la mayor cantidad de plata en eso, cosa que si vos faltás, te duele. Y al dolerte no te vas a pedir nunca nada. Por eso querían meter a 5811 la ley esta. Que lo vienen haciendo hace un montón, queriéndola, digamos, introducir en algún intento. Por suerte se ha logrado respetar se ha logrado no respetar, sí que hacerla. Nosotros hemos hecho lograr revalidar los derechos que ya estaban adquiridos, tal cual. Pero eso es parte más de lo que decimos. Estamos peleando en la paritaria, no el eje preciso de lo que tenemos que pelear, sino con esta zanahoria nos desvían los temas. Y siempre ganan ellos, no los trabajadores. Siguen la falta de concursos, siguen la gente que se jubila, que no se incorpora gente nueva, y por ende el detrimento de los servicios en el Estado, ¿verdad? Tal cual, es que todo eso lo siguen manteniendo. Nosotros hoy estamos peleando ejes que no son, vuelvo a repetir. Estamos con esa omisión que dijiste, o en otros casos donde más o menos saben un poquito el doble discurso, ¿me entendés? No estamos realmente atentos a los ejes que tenemos que hacer. Nosotros hoy estamos peleando un punto más, un punto menos, y sin embargo nos están sacando derecho. Sobre este tema también tuvimos una entrevista con el que fuera ministro de Trabajo de la República Argentina, el doctor Carlos Tomás. Estuvo acá en la provincia de Mendoza y estuvo dando una charla sobre los derechos adquiridos y justamente la situación del movimiento obrero en esta Argentina hoy, ¿no? ¿Lo podemos escuchar, señor director? Buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia del programa Argentina Hoy, por el programa por la radio FM Otras Voces en la provincia de Mendoza. Estamos en este momento en la sede del PJ y vamos a hablar con quien fuera ministro de Trabajo de la Nación, y el doctor Carlos Tomás. Bienvenido a Mendoza, bienvenido a Las Heras, y bueno, obviamente queremos hablar sobre la realidad actual. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y
muy contento de estar acá en Mendoza, que es una provincia tan hermosa y que cada vez que puedo la visito, así que, pero esta vez vine convocado por unos compañeros acá del partido y de un centro de asistencia para el trabajo, así que doble satisfacción. Bien, en este aspecto podemos decir de que la coyuntura actual no nos permite hablar muy bien de la situación de los trabajadores, más en cuanto a lo proyectado por el gobierno de la nación, en cuanto a reforma laboral, reforma previsional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, me parece que acaba usted de mencionar a dos sectores que creo que son de las víctimas más afectadas por este gobierno, como son los jubilados y pensionados y los trabajadores de cualquier actividad, porque se habla como de algunas actividades que han salido de la recesión, pero eso no ha repercutido en el empleo, porque son actividades de poco nivel de empleo. Los grandes sectores como son la construcción, comercio, la industria en general están sufriendo mucho y por lo tanto los trabajadores también vienen con salarios que no estaban adecuados al momento y ahora me parece que están retrocediendo. Vuelvo a repetir, aunque haya algunos que puedan considerar que han recuperado. Y lo que está pasando es que sigue aumentando la precariedad con esta reforma laboral que han sacado, que yo ese capítulo lo llamaría el capítulo de la precariedad, porque lo que hace es en realidad legalizar la informalidad. Han encontrado que la forma de combatir a la informalidad, a la precariedad, es convertirlo en legales. Entonces un colaborador, como lo llaman, que no tiene acceso a ningún derecho ni a ninguna protección, ahora antes podían reclamarlo a la justicia y eventualmente ganar ese juicio y formalizarse. Hoy no pueden porque esas figuras son legales. Y así es como vienen avanzando, siguen amenazando con nuevas reformas laborales y creo que esa es una de las razones fundamentales por las que el día 10, el 9 con movilización y el 10 paro general, la CGT ha decidido esa medida. En torno a esta situación con la que nos encontramos, obviamente la CGT y los sindicatos, allí incluidos, y también la Central Obrera de la CTA, han tomado la decisión de esta medida de acción directa. Obviamente no va a ser la única. No, yo creo que forma parte fue uno de los temas que se discutieron, ¿no? De la posibilidad de ya armar una continuidad de acciones, porque las centrales sindicales, tanto la CTA como la CGT, han dado por agotada la posibilidad del diálogo con un gobierno al cual no le interesa el diálogo. Digamos, este gobierno en algún sentido creo que está agotado. Creo que lo único que puede hacer es seguir ajustando, reprimiendo, bajando salarios, mintiendo con los datos, pero ya no tiene ninguna credibilidad, por lo menos en amplios sectores de los trabajadores que habían depositado alguna esperanza, digámoslo, frente a lo que fue nuestro gobierno anterior. Pero creo que eso también es un proceso agotado. Este proceso en el cual estamos llevando es un alto impacto contra la empleabilidad, ¿no? Sí, bueno, piense que recién estaba hablando con algunas compañeras y compañeros acá de Mendoza, del área docente, y están desarticulando programas formativos. La formación profesional ha dejado de tener la importancia que supo tener en algún tiempo. Y estamos hablando de la formación profesional, que es la formación que atiende a la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras. Así que creo que en eso también hay un retroceso muy grande. Bien, otro de los temas es cómo hacemos para mantener vigentes los convenios colectivos y los estatutos profesionales de cada actividad. Bueno, hoy están vigentes, pero lo que hay es un clima
yo diría, de empoderamiento del sector empresario. Entonces, si al mismo tiempo al Ministerio de Trabajo de la Nación lo desmantelan como están desmantelando toda la administración pública, no hay inspectores, no hay inspección, entonces tenemos una doble tenaza: por un lado los empresarios haciendo lo que quieren y por otro lado la ausencia de control y de inspección del Ministerio de Trabajo. Creo que el resultado termina siendo absolutamente dañino para los trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, realmente seguir haciendo diagnósticos sobre este gobierno me parece que ya está agotado. Sabemos lo que persigue, que es debilitar lo más posible el sindicalismo, empoderar a los empresarios. Creen que el empresario y el trabajador están en igualdad de situación y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a confrontar claramente con este gobierno para debilitarlo, para que no pueda seguir haciendo daño y para que nosotros construyamos una alternativa con propuestas, con reformas laborales que sean a favor de los trabajadores y no en contra de los trabajadores. Bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, obviamente vamos a poner manos a la obra en esta etapa de la Argentina hoy. Con todo gusto y siempre nos vamos a encontrar. Muchas gracias. A usted. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Bueno, volvemos con más Argentina hoy. Obviamente hemos estado escuchando al doctor Carlos Tomada, ministro de Trabajo durante el gobierno, la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, ¿no? Así que, bueno, obviamente escucharlo es justamente el mejor ejercicio de lo que fue el Ministerio de Trabajo y la dirección de las paritarias en esa época. Escucharlo es que nos trae un halo de esperanza de que todavía hay gente que piensa en esta cuestión social, ¿no? En reestructurado, en no perder derechos, en bancar nuestros trabajos. Bueno, me da un halo de esperanza que no está todo perdido. Genial, todavía tenemos líderes y obviamente van a surgir. Obviamente acá en la provincia de Mendoza tendríamos la PRO. Claro, sí, claro. Bueno, vamos a aprovechar para darle la despedida al compañero Cristian, secretario general de UPCN, Cristian Galdeano, y bueno, obviamente, ¿qué le podemos dar como mensaje a los trabajadores para el día de mañana? Sí, el mensaje es directamente que los esperamos a todos allá para que realmente en esa convocatoria masiva que hagamos demos el mensaje. El mensaje va a ser mañana en esa convocatoria y lo tenemos que tener en claro. Y a partir de ahora, en este comienzo y esta lucha que se ha comenzado desde la CGT y a nivel nacional, el mensaje somos nosotros unidos en estas simples y pacíficas convocatorias. Excelente, bueno. Una jornada de paro, obviamente la concentración es ahí, frente a la legislatura. Tal cual, en la legislatura. Justo ahí siempre, la última vez se hizo en la parte de la peatonal. Se tapa, a lo sumo se puede llegar según la cantidad media calzada, que es lo que está permitido, y dejar pasar a los colectivos, todo, que sea lo más pacífico posible. La idea es realmente que cada vez seamos más y luchemos por nuestros derechos y demostrarle a la política o a estas políticas que están habiendo que no se puede ir avasallando derechos así nomás de trabajadores. Pero por supuesto, más en la provincia de Mendoza. Tal cual, más en la provincia de Mendoza. Bien, intertanto, muchas gracias por venir, por formar parte de esta mesa de redacción de radio, por traer tu aporte, y este aporte que lo desconocíamos, ¿no? El tema de la 5411, 5811. Yo le cambié el número también. No importa, así ya, lo importante es que se hable. Sí, totalmente. Bien, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, como siempre. Muchísimas gracias, Cristian, porque además cada vez que te pedimos que vengas, que estás siempre ahí al pie del cañón. Sí, salvo la otra vez, disculpen que no pude. No, estaba en el interior. Claro. Está disculpado, no hay problema. Bueno, ahora vamos a escuchar al secretario general de ATE, ¿sí? Ahí en la Plaza San Martín, la marcha de los jubilados, y bueno, obviamente nos convoca a la jornada de marcha, pero también al paro general del día de mañana. ¿Lo escuchamos? Para el programa de Argentina hoy,
Hoy, miércoles, jornada de lucha en defensa del derecho de los trabajadores. Nos encontramos con el secretario general de ATE, aquí presente en esta marcha. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, queríamos saber, la presencia de ATE en este momento es en defensa de los jubilados, pero además por la defensa de los trabajadores que aún están en relación de dependencia. Claro, acá es en defensa, de la clase trabajadora. En este contexto estamos hablando de los trabajadores jubilados, que no pueden llegar a fin de mes, no se pueden pagar los medicamentos, no pueden tener condiciones dignas de vida. ¿Sí? No te estoy hablando de trabajo, de vida. ¿Sí? El gobierno nacional ha dejado tirado y de lado a los trabajadores jubilados, muriéndose en sus propias casas, no otorgándoles los medicamentos como corresponde, abandonando la obra social. El gobierno nacional lo único que ha hecho es precarizar no solamente a los trabajadores en relación de dependencia o independientes, sino que tampoco ha puesto el presupuesto necesario para las pequeñas y las medianas empresas. Ha eliminado la industrialización en nuestra Argentina. Eso significa que no hay fuentes de trabajo, eso significa que no hay despido, eso significa que por las calles de la Argentina y de nuestra Mendoza está recorriendo el hambre. Bien, un hambre como una olla a presión, que en cualquier momento va a explotar si no hay un viraje en las políticas económicas del gobierno nacional. En este aspecto podemos decir que el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen una realidad muy alejada de la que tiene el pueblo. A ver, tienen una visión muy alejada. Bien, yo apuesto a que cualquier diputado, ¿sí?, que teóricamente que realmente los ha votado el pueblo, pero teóricamente responden al pueblo, a ver si viven con un salario de jubilado o con un salario de maestro. Perfecto, se están ganando 9 palos, mientras un jubilado tienes una mínima de 400.000. A esto se suma la situación con la medicación. A eso se suma la medicación, se suma el transporte. Mañana va a haber un paro contundente en la República Argentina, ¿sí? Se sume o no se sume el transporte. Nosotros por parte de ATE, nuestros organismos nacionales ya han confirmado un paro que va a estar superando el 90%. Véanlo en la aduana, porque nosotros somos provincia fronteriza. Véanlo en migraciones, véanlo en Senasa, véanlo en las aduanas, cuando estén parados los camiones, cuando estén parados los particulares. Véanlo en el ANSES, véanlo en el PAMI, véanlo en el INTA, véanlo en el INTI, acá en la provincia de Mendoza. Lo único que va a pasar en este momento, sí, va a ser un paro total de actividades que se va a sentir mucho. Y lamentablemente hemos tenido que llegar a esta circunstancia para que el gobierno nacional se dé cuenta, bien, que están pasando hambre, que no pueden haber despidos, que deje de regalar y entregar a nuestra Argentina, que se la devuelva a los argentinos para que pueda ser gestionada por los mismos. Obviamente, estamos totalmente en contra de la corrupción, pero también estamos viendo acá en este gobierno más corrupto, ¿sí?, de las políticas que se están llevando adelante, diríamos, no estoy viendo. Caso lo que habría pasado, diríamos, con la... Agradecemos la entrevista y obviamente vamos a seguir en contacto para presentar la del pueblo. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Bueno, volvemos con más Argentina Hoy. Estábamos escuchándolo ahí al secretario general de ATE en la provincia de Mendoza, Roberto Macho. Esto se dio en la jornada de esta mañana, 9 de abril, miércoles, durante la marcha de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, y a la que se sumaron los trabajadores, las trabajadoras, los gremios. Estuvieron presentes UPCN, estuvo presente ATE, estuvo presente Camioneros, estuvo presente, ¿me ayudas, Fabiana? SADOP. La Fraternidad, el gremio de la Fraternidad. APEL también estuvo ahí presente. Bueno, se sumaron a esta marcha, ¿no?, en defensa de los derechos de los trabajadores, y obviamente todos en algún momento vamos a ser jubilados. Ojalá Dios te oiga, porque está complicado. Falta saber, ¿no? Ustedes están más cerca que nosotros los independientes. Bien, ahora lo vamos a escuchar el tercer audio, y es de la secretaria general de la CTA Autónoma, Romina Castro. La CTA Autónoma, Romina Castro. Buenos días, compañeros, compañeras. Hoy en esta plaza no tan solo estamos acompañando a los jubilados, sino que estamos reivindicando la lucha de todos los trabajadores mendocinos. Que hoy el gobierno nacional y el gobierno de Cornejo nos quiere avasallar nuestros derechos. No los jubilados nada más, los trabajadores en actividad.
la gente sin trabajo, todo el pueblo mendocino hoy está sufriendo este saqueo. Y aquí hoy estamos presentes, como en todas las provincias del país. Hemos decretado un paro para 36 horas para decirle que lo que el gobierno dice no es realidad. No estamos con la inflación que ellos dicen, porque el hambre lo vivimos todos los mendocinos y más nuestros jubilados, que bien se han ganado sus jubilaciones, han aportado a esta provincia, han dignificado el trabajo de nuestra Mendoza y hoy están siendo basureados por Cornejo. No lo podemos permitir, compañeros. Trabajadores, este es un momento de lucha. Este es un momento de llenar la plaza como lo hicieron en aquel momento las madres. Porque es la única verdad, la historia que nos precede. Y hoy vamos a defender con banderas, con todos los sectores unidos, la dignidad de nuestros jubilados, de nuestros viejos, de nuestros padres que han dado mucho por nuestra provincia. Vamos a dignificarlo y vamos a trabajar en conjunto por una Mendoza mejor. Adelante y todos juntos. Bueno, volvemos con más Argentina. Hoy estábamos escuchándola a Romina Castro por la CTA Autónoma de los Trabajadores, ahí en la Plaza San Martín. Y ahora vamos a escuchar al secretario general de la CGT Regional Mendoza, donde va a hablar sobre la defensa de los derechos de los jubilados, pero también sobre los trabajadores y las trabajadoras, el movimiento obrero en general. Así que lo escuchamos. Ricardo Letar. Seguimos en la calle. Buenos días para Argentina. Hoy estamos en este momento en la Plaza San Martín por la marcha de los jubilados y por el paro que se va a realizar el día de mañana. Hablamos con el secretario general de la CGT y secretario general de Camioneros en la provincia de Mendoza, Ricardo Letar. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, queríamos hablar con usted cómo están preparados para el día de mañana. Bueno, bien, con un alto acatamiento de camioneros y de CGT también, un alto acatamiento. Van a haber guardias de todo, no van a haber falta de insumo en ningún lado, pero hay un alto acatamiento de apoyo con respecto a la medida de mañana. En la provincia de Mendoza, ¿cómo hará el transporte? Mirá, esperemos que bien, esperemos que empecemos a concientizar al gobierno de Mendoza más que nada, a que haga un cambio, que no siga la línea del gobierno nacional, porque la verdad que estamos yendo un mal camino para todos los trabajadores, ¿no? Obviamente este paro es en defensa de los derechos de los jubilados, pero también de los trabajadores. Sí, por supuesto. Hoy venimos en apoyo a nuestros jubilados y mañana el paro en derecho de todos los trabajadores, porque la verdad que estamos quedando en un salario de hambre, en un salario de miseria, en un salario de pobreza que no se lo merecen los trabajadores dignos de nuestra Argentina. Y esto se suma a la inflación mentirosa que informa el gobierno. Todos los gobiernos mintieron con esto, no tan solo este. Absolutamente todos los gobiernos mienten con el INDEC, siempre lo digo. Pero la verdad que cree que somos ignorantes y nos están llevando a la ignorancia, porque ya los trabajadores no tienen dinero ni siquiera para mandar a su hijo a la escuela, ¿no? Bien, nos veremos entonces mañana. ¿Dónde es la concentración? Mañana en la legislatura, mañana a las 17 concentramos la legislatura. Ahí nos estamos viendo, muchas gracias. Hasta luego, que anden bien. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy, nutrida la concurrencia del día de la fecha, ¿no? Bueno, Sí, nos vemos. qué mejor. La verdad que una tarde movidita, pero bueno. ¿Cómo? variado. Tup, tup, tup. Sí, muy bien, siempre, muy bien todos. Ya estamos. Más vale, bueno, hermano, nos vemos. Cuídate, cuídense. Chau, chau. Todos, ¿a dónde lo escucha? Que siempre me olvido. Me dice la Fabiana cuando vos querés escuchar los programas. ¿La radio? Ah, la No, me confundí con los audios. Bueno, ya eso se suma el tema de los audios, que también tuvimos la entrevista que hicimos al doctor Carlos Tomás, representante del área de trabajo. O la aplicación, bueno, dale. Yo creo que las mejores paritarias fueron justamente en esa época, desde Néstor Kirchner en 2003, mayo del 2003 en adelante. Recordemos que durante la gestión de Carlos Tomás, Néstor Kirchner tomó la decisión de darle movilidad al salario mínimo vital y móvil. Es que eran paritarias, Rodolfo. Eran paritarias reales. Ahora en realidad te sentás a la mesa a que te bajen una propuesta y que digas si la aceptas o la rechazás. O sea,
no hay una negociación. No es decir, bueno, a ver, vos me querés dar 10, yo pido 5, Bueno. yo te pido 15, entonces vamos a partir en 12,5. No, acá no, es, mira, yo te ofrezco 10, ¿la aceptás o la rechazás? Chao, hasta luego, buenas tardes, nos vamos al cuarto intermedio, me decís, esa es la paritaria. O sea, paritaria, ponele. Claro, y eso se suma que en esa época, durante la gestión de Carlos Tomás, no solamente era la discusión del porcentaje, sino que era la discusión de las condiciones laborales. Claro, absolutamente diferente, todo totalmente diferente. Claro. Se evaluaba o se debatía sobre el presentismo, el porcentaje del presentismo, el porcentaje de los feriados trabajados, el porcentaje de cómo se pagaban, no solamente el porcentaje, sino cómo se pagaba, porque ahí también se establecía si te pagaban el feriado trabajado o el domingo trabajado, si era doble o si era un porcentaje de la jornada, cómo se pagaba. A eso se suma que también las condiciones laborales en cuanto al tema de la entrega de ropa, cosa que hoy no lo veo, ¿eh? Y por ahí aparece un que otro vestigio de eso y se pide, pero bueno, el gobierno ha sido sordo y pasa, y no se deja sentado en el acta, el gobierno no dice nunca nada y seguimos. Bien, durante esa época se discutía el tema de la ropa de trabajo y si no era un porcentaje de incremento en el sueldo para que el trabajador se comprara su uniforme. Como pasa con la parte de seguridad, que si bien no hay paritarias, así se hace, ¿no? Correcto. Se les da un bono, una parte del salario. Exacto, así que bueno, eso era la discusión de las condiciones laborales. Esto es lo que necesitamos recuperar en la República Argentina, porque es aparte lo que nos genera la mayor empleabilidad, que es lo que justamente le preguntaba a Carlos Tomás en la entrevista. Estas medidas que se han adoptado han tenido un duro impacto en la empleabilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque el sector empresario en la República Argentina, si hay algo que hace, es justamente acotarle beneficio a los trabajadores. Claro, exactamente. Ni hablemos de lo que era la participación de las utilidades. Claro, imagínate qué interesante sería. Viste que Cornejo dice que tenemos superávit. Bueno, vamos. Hagamos la participación de utilidades. Claro, que nos llegue a todos. Entonces, vos no solamente negociabas el tema del salario, el aguinaldo, el sueldo anual complementario, ese salario adicional que cobras en el año en 2 cuotas, sino que además hablabas de la participación de utilidades, que vos a fin de año, cuando llegaba el pago de esa participación de utilidades, te ibas a vacaciones con eso. Claro. Entonces no tocabas tu sueldo, no tocabas tu aguinaldo, porque era un porcentaje importante, era como un aguinaldo y medio más. Claro. Que entonces, cobraba. Todos se preocupaban además porque quedara esta parte para, justamente, ¿no? Hacerlo eficiente y eficaz para que funcionara bien. Bien, esas son las paritarias en las cuales gestionó el doctor Carlos Tomás, que nos visitó el viernes pasado acá en la provincia de Mendoza. Estuvo en el departamento de Las Heras ahí dando una charla sobre la actualidad del movimiento obrero y qué y cómo debemos enfrentar hoy esta realidad. Descomposiciones tomadas, valga la redundancia. Claro, sí. Posiciones tomadas. ¿Qué quiere decir? Es decir, no negociar un derecho más, no permitir que nos bajen la línea de que ese derecho no se paga. Sí, en realidad, bueno, habría que, yo le preguntaría sobre el DNU, qué piensa y por qué todavía tenemos partes que ya se están aplicando, ¿no? O sea, me parece que esto de decir, bueno, perdemos derechos, hemos perdido en este tiempo derechos. En este año y 4 meses que llevamos, hemos perdido, de este gobierno nacional, hemos perdido algunos derechos. Y bueno, lamentablemente no los vamos a recuperar por el tiempo. Bien, en este aspecto obviamente lo tenemos que recuperar y tenemos que tener la capacidad de traerlo a colación para que no nos olvidemos de los derechos adquiridos. Obviamente lo que buscamos es mantener vigente todos y cada uno de los derechos adquiridos. Por eso es que te instamos a que formes parte de esta medida de acción directa, de este paro en el día de mañana, que mañana estés presente ahí en la legislatura para reclamar por los trabajadores, por los jubilados, ¿no? Y obviamente poder recuperar el tema
de tener mayores fuentes de trabajo en condiciones laborales normales. Esto es lo que estamos buscando, esto es lo que estamos reclamando, y no nos quedamos en la crítica del gremialista, del sindicalista y todo lo demás, que el común denominador de algunos sectores de derecha hoy expresan. Totalmente errónea, porque obviamente no digo que todos los sindicalistas son monjes benedictinos. No, pero bueno, están para eso, ¿no? Están para defender a los trabajadores. Hay una normativa que habla sobre cuáles son los logros que se obtuvieron. Estos son el salario, el aguinaldo, las vacaciones, las horas extras. Así que esto es lo que hay que tener en cuenta y esto es lo que te pedimos tener presente mañana. Nosotros vamos a estar cubriendo como corresponde ahí en la legislatura, obviamente, para mostrar esta realidad que no te muestran los medios hegemónicos, los medios que son parte del oficialismo, así como lo escuchas, como en el caso de Clarín y otros TN y todos esos medios que solamente informan, debaten la línea oficial. Sí, esta mañana veía uno de los canales de aire que tenemos acá en Mendoza con un móvil estacionado. No lo vi bajarse y hacer ninguna entrevistas, ni preguntar a la gente por qué estaba, estas cosas que suelen suceder en las movilizaciones. Estamos hablando de uno que se parece a un 9. Algo así parecido. No lo vi bajarse. Se quedan, van a cubrir, pero ¿qué van a cubrir? La calle, a ver cómo se desarrolla. La verdad que me llama la atención. Estuve a punto de cruzarme y decirles, muchachos, compartamos el audio de algo que hicieran, a ver qué pasó, qué sienten, cuál es la sensación de esa Plaza San Martín. A ver, como comunicadores ustedes, imagino que deben haber visto y deben tener ya una posición formada de lo que acontecía, ¿no? De la sensación de cada uno. No creo, porque estaban adentro del móvil, no se bajaron en ningún momento. Raro, ¿no? Tenían frío. A lo mejor tenían frío. Fueron a cubrir una movilización que esta mañana fue masiva y que se quedaron estacionados. O sea, es raro. Es raro. Bien, este es el problema de los multimedios, ¿no? Que por ahí se me olvida la palabra, multimedios. Obviamente responden al oficialismo a nivel nacional y por eso no le dan cobertura y no te dan toda la información para que puedas tener por qué el paro. Así que mañana nos vemos en el paro. Mañana nos encontramos ahí, entonces la convocatoria es en la legislatura a las 17 horas. Ahí nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles. Acá estaremos haciendo más Argentina Hoy. Muy buenas noches.